Buenos días a todos. Estamos en Baracaldo, David, concejal, director del BIC. Estamos hablando desde Baracaldo con Javi. Vamos a tener una conversación simpática, vamos a llamarlo, sobre políticas de innovación y instrumentos de innovación en el ámbito local. Gracias, porque esto lo hemos montado con bastante, aprovechando la visita a nuestras instalaciones de Javier, pues lo hemos montado y gracias al departamento de marketing, Johnny y todo el equipo, lo han montado en pocos días. Si os parece, la dinámica que vamos a hacer es vamos a abordar una conversación entre Javier y yo, y como tenemos en formato reunión, tanto para los que estáis en la sala como para las personas que están digamos, en remoto, y gracias a todos por participar, pues luego abriremos un pequeño espacio de debate. Sí que vamos a intentar ceñirnos al horario, que es 1 hora aproximadamente, para no tampoco demorarlo más, pero luego en cualquier caso, como van a quedar muchas cuestiones en el tintero, pues estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión. Estamos hablando desde Baracaldo, justo que además está iniciando proyectos en este ámbito de instrumentos de política de innovación o digamos, nuevas oportunidades. Y yo quería empezar un poco digamos, la conversación desde lo general a lo particular. Las entidades locales suman, creo que he leído, un 37% de la contratación pública en este país, y probablemente es uno de los mayores instrumentos y herramientas que podamos tener para la innovación, ¿no? Hablábamos, Javi y yo, antes en un café previo o una conversación previo, cómo cambian las formas y cómo se empieza a entender que el papel de lo público puede ser un papel a través de instrumentos nuevos o instrumentos, digamos, ya más consolidados de alguna manera de promoción de lo local. Pero también hay dificultades, que luego lo hablaremos, ¿no? Hablaremos luego también de las dificultades. ¿Cómo ves desde la perspectiva de un jurista, ¿no? Un jurista digamos, ¿cómo ves ese acceso a los nuevos instrumentos? O sea, ¿cómo ves el papel de los ayuntamientos en los instrumentos? ¿Los ves preparados? ¿No los ves para abordar? Podemos ser sinceros, ¿eh? Estamos en familia. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que esta es una oportunidad más de poner de manifiesto que se pueden hacer muchísimas cosas. Es verdad que a veces el sentirse uno preparado, bueno, depende mucho, ¿no? O sea, yo creo que las entidades públicas con carácter general requerían de más medios, de más personal, de más dedicación. Es verdad que además me pregunta, eso de ser sinceros viene porque preguntarle a un abogado sobre si el mundo del derecho es un beneficio o un perjuicio para la innovación, yo creo que va con segunda, ¿no? Si preguntamos al concejal o a cualquier persona dirá que, hombre, que a veces desde que alguien tiene una idea hasta que aquello se materializa, si era innovador al principio, deja de serlo para el momento en que se contrata, ¿no? Entonces es verdad que a veces hay muchísima burocracia, y yo sí que es verdad que creo que los problemas son también generadores de oportunidades, ¿no? Porque a veces cuando un instrumento no funciona, igual es el momento de buscar una alternativa más fácil, más sencilla, más visual, con menos problemas, donde haya menos personas que intervengan en el proceso, que facilite el camino en vez de generar más obstáculos, ¿no? Y entonces, ¿están preparadas las entidades locales o pueden tener un papel importante? Yo creo que muy importante. Primero porque es la entidad local, es la entidad pública más cercana al ciudadano, es la entidad pública más cercana a la empresa. Y de cara a la empresa, el papel también es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hay empresas y espacios en los que justamente la administración más cercana apoya a esos emprendedores, a esas startups, muchas veces lo que no quieren exclusivamente son subvenciones. Lo que quieren es que les compren lo que hacen. Lo que quieren es que lo que hacen realmente se pueda probar y funcione. Porque es verdad que hay un riesgo económico y hay un riesgo financiero, y hay un riesgo de tener fondos. Pero a veces las empresas no piensan tanto en qué fondos tengo ahora, sino qué voy a hacer con todo este trabajo, con todas estas inversiones que estoy poniendo casi personales, familiares, con todo este esfuerzo personal, cómo lo voy a rentabilizar. Y yo creo que lo que vamos a tratar hoy, el mercado necesita lo que estamos tratando de inventar, de crear, y para las entidades locales. Yo provengo, ahora dirijo 2 despachos de 2 firmas legales, una sobre innovación, ¿no?, que me traigo yo aquí, LesLab, y a veces piensas, y con esto acabo, porque es una pregunta breve, pero ya habéis visto que somos de letras. La cuestión es que a veces piensas, y sobre todo en una entidad local, yo cuando he estado trabajando,
siempre contratas lo mismo de la misma manera y no te da tiempo a veces a reflexionar, ¿no? Yo me encuentro muchas veces con muchas entidades que dicen, joder, se nos acaba, me voy a inventar el contrato de limpieza viaria, que habíais tenido 10 años para pensarlo, pero es como que lo ves tan a largo plazo que cuando lo tienes encima, muchas veces no te da tiempo a pensar si es posible llevar a cabo eso de una manera diferente, con unos elementos diferentes, con unas herramientas diferentes, con una metodología diferente, o por ejemplo pensando en el resultado. O sea, yo, por ejemplo, creo que en contratación hay que dar una vuelta, así estamos contratando, sobre todo desde los ayuntamientos, a veces medios, humanos, máquinas, ¿no? Las mismas máquinas y medios que dirigen personas que a veces se quejan con cierta razón de que no hay medios, pero tienen que dirigir y organizar servicios, en vez de dejar, por cierto, que las empresas puedan decir, ostras, ¿has pensado que esto lo podríamos hacer de otra manera? ¿Has pensado que hay otra utilidad? Y sobre todo, ¿has pensado en realmente qué necesitas y cuáles son los resultados que quieres obtener? Entonces yo creo que es una pasada, porque por ejemplo transformar la compra que pase de ser entendida como un gasto a pase a entenderse como una inversión, donde lo importante es el resultado de lo que se compra, donde lo importante es lo que se consigue y los efectos que generas no en ese contrato, en todo tu ecosistema. O sea, es una pasada. La contratación pública es que supone el 13% del PIB y ahora muchísimo más, pero es que puede llegar a más cosas, ¿no? Entonces, yo fíjate que creo que sí, que muy ilusionado en que los ayuntamientos, desde luego, pueden hacer muchísimas cosas. Eso que estabas comentando, digamos, un poco el espacio que tenemos, el concepto de cambiar el modelo de relación en el público-privado y convertirlo en un elemento de promoción económica, que es un poco la segunda derivada de esta conversación. Llevamos 3 días en Smart City Expo, hemos estado 3 días trabajando, viendo tecnologías, ¿no? Y si no, tecnologías muy avanzadas, pero ya maduras para el mercado, es decir, no son tecnologías, ni siquiera son tecnologías que podamos entender por innovadoras, están maduras, pero para la realidad de un ayuntamiento muchas veces son disruptivas en el sentido de que les cambias el modelo de gestión en una vertical o en una serie de cosas. Claro, lo que tú estás hablando necesitan un nuevo modelo de diálogo público-privado, que es un poco la siguiente derivada, ¿no? O sea, una de las cosas que nos hemos encontrado con la compra pública de innovación es que falla, porque a veces no hay diálogo con el mercado. No es una cuestión ya jurídica, ¿no? O sea, vosotros ya controláis muy bien, digamos, cómo abordar el procedimiento, o sea, despachos como el tuyo, tú concretamente conoces muy bien, pero me decías, es que la dificultad no está muchas veces en la parte jurídica, está en el diálogo. Entonces, eso nos lleva a pensar en el concepto de ciudad laboratorio, a pensar en una ciudad todos los activos que tiene, públicos y privados, porque no solo son, digamos, el espacio físico, sino también las viviendas, la relación con el ciudadano, o sea, un montón de las necesidades sociales, deportivas, ¿no? Yo ayer veía soluciones digamos, de gestión deportiva súper avanzadas de polideportivo y digo, yo estaba pensando, ostras, esto hasta que lleguen, me explico, pues van a costar, ¿no? Entonces tenemos que pensar en la ciudad como un espacio, digamos, de laboratorio. ¿Tú qué dificultades, antes de este concepto, qué dificultades encuentras en el modelo digamos, del diálogo? O sea, como jurista, ¿qué es? El miedo que nos ha producido errores del pasado, que también puede ser que estamos muy lastrados digamos, por errores del pasado, pero ¿no crees que debemos abordar un nuevo modelo de diálogo público-privado? Incluso tenemos también. Yo creo que tenemos las herramientas perfectas. Es verdad que a veces la primera barrera es el siempre se ha hecho así y a veces vamos como pollos sin cabeza, vamos haciendo lo mismo siempre de la misma manera y eso nos impide generar nuevas formas de diálogo. Lo que comentabas un poco de errores de pasado, entiendo, deduzco que te refieres a que a veces, por ejemplo, un modelo de diálogo es cuando no existe diálogo. Es decir, cuando lo típico es que hablas con una empresa y esta empresa ya te dice cómo y obviamente si es lista te va a decir en qué se diferencia a los demás y eso pasas a innovar en lo que otro te dice que tiene, pero no pasas en dialogar sobre, primero, tener muy claro qué necesitas, segundo, tener muy claro qué te puede ofrecer el mercado o incluso a veces qué sería necesario y te das cuenta de que el mercado no está capacitado para hacerlo y hay una cosa muy bonita, que es que muchas veces el mercado se mueve, ¿por qué? Porque quiere obtener beneficios de lo que hace, normalmente, ¿no? Hay ONGs y tal, también quieren obtener beneficios en lo que hacen. La pregunta es, ¿puede lo público ser una manera de dirigir, de traccionar hacia objetivos, hacia intereses públicos, hacia satisfacer necesidades públicas a través, decías, de herramientas? Está la contratación pública, está una herramienta que a mí me parece una pasada, que son las consultas preliminares de mercado, que son una pasada. Hay que saberlas hacer. Hay que saber atraer también a nadie. O sea, nosotros desde el plano jurídico podemos hacer consultas preliminares, pero si luego no viene nadie y no somos capaces de traccionar a empresas que vengan a hablar con nosotros, a convencerlas de que hay un nuevo modelo que las empresas tampoco conocen.
Muchas veces la empresa dice, oye, yo no quiero ir a decirle a nadie nada porque el resto se va a enterar, ¿no? Tranquilo, te explico el modelo. Es decir, si os fijáis, hay desconocimiento, quizás hay falta de profesionalización, hay miedo a que todo esto nos va a retrasar. Eso a mí me preocupa mucho. Cuando tú eres un gestor o tienes competencias políticas, lo que tratas de intentar es que por favor se haga lo antes posible, porque si no es que no lo vas a ver. Y sobre todo con modelos contractuales, por ejemplo, que a veces por las inversiones que exigen y su amortización, son 5 o 10 años, con lo cual, como no lo veas ahora, en 10 años ya no lo vas a ver, ¿no? Entonces, lo que hagas ahora va a marcar el futuro. O sea, creo que herramientas como las consultas preliminares de mercado o como la compra pública de innovación, que a veces es verdad que los ayuntamientos yo me encuentro con que erróneamente piensan, esto es muy complicado. Es verdad que puede ser complicado, todo podemos hacerlo muy difícil, ¿no? Pero yo creo que lo importante es contar con personas, que seguro que tenéis también, ese ayuntamiento, otros, que no hagan difícil lo que puede ser fácil, ¿no? Porque hay maneras fáciles de hacer las cosas. Lo importante es qué objetivo quieres conseguir. Entonces, por ejemplo, la compra pública de innovación, vale, hay unas fases súper incipientes, o sea, cuando no existe absolutamente nada en el mercado, hay una inmadurez muy grande. Sin embargo, a medida que avanzamos en los niveles que se llaman niveles TRL, llegamos a unos momentos muy cercanos donde las empresas, si no tienen lo que nos van a vender, es que están muy cerca de conseguirlo. Y quizás si no lo tienen y si no lo han querido conseguir y si no han querido invertir, es precisamente porque los ayuntamientos o las entidades públicas no han mostrado su necesidad, no han mostrado que lo necesitan. ¿Qué pasa muchas veces? Que por eso hay un choque, no hay un diálogo entre la empresa y lo que hace y lo que necesita y recibe lo público. A veces no compensa, ¿no? Y más con la burocracia que hay, porque hay muchas empresas, las más innovadoras, las que creen que tienen un potencial mayor, que dicen, yo a lo público no voy. Si es ir y son todo dificultades, en el sobre 1, en el sobre 2, en el sobre 3, en algún sitio me descalificarán, en algún momento, ¿no? O la mesa dirá que esto va. Entonces, ¿para qué voy a invertir tantísimo esfuerzo si no sé si voy a conseguir ningún resultado, ¿no? Y luego hay elementos que no tienen que ver con la compra, porque siempre pensamos que el estímulo tiene que ver con gastar, pero a veces el estímulo puede ser poner a disposición. Alguien dirá, es un gasto. Bueno, una inversión y además es algo que en principio no cuesta, posiciona, visibiliza y sobre todo genera, tú lo contabas bien, las ciudades, los edificios. Es que es un ecosistema absoluto donde, por ejemplo, probar, decías, un laboratorio, ¿no? Un living lab, un test bed, o sea, podemos poner los nombres que queráis, pero básicamente imaginaros bancos de pruebas, laboratorios, pero en real, donde haya usuarios que puedan interactuar, que puedan usar, porque si los usuarios no les gusta en aquello que estamos invirtiendo, no tiene sentido que sigamos. Si tú no necesitas aquello que yo estoy intentando hacer, ¿para qué voy a seguir? Entonces, imaginaos que una ciudad pudiera poner a su disposición, lo primero, su voluntad de dejar hacer, lo segundo, su forma de acceso con un diálogo, no interesado con una empresa amiga o X que me llevo muy bien. Porque a veces el que te llevas bien puede ser la leche, pero alrededor suyo puede haber alguien que sea mejor, ¿no? Y de hecho esa competencia, en contratación pública utilizamos mucho la palabra competencia, la competencia hace que las empresas crezcan. Cuando no hay competencia, pues yo me estabilizo. ¿Para qué voy a mejorar si ya me van a contratar? ¿Vale? Entonces, yo es un poco la idea que tengo en la cabeza. Estamos hablando, ¿no? Antes comentábamos, ¿no? Los contratos, grandes contratos, ¿no? Que muchas veces responden a los grandes retos urbanos, ¿no? El contrato de limpieza, el contrato de los contratos de energía, los contratos, digamos, vinculados a temas relacionados con la movilidad, que puedan estar digamos, desde autobuses a la gestión de las zonas azules o lo que quieras, ¿no? Curiosamente, esos grandes contratos responden también a los grandes retos, digamos, de la ciudad, que tienen que ver con la eficiencia energética, que tienen que ver con las emisiones, que tienen que ver con un plano superior, ¿sabes? ¿No? Un plano, digamos, si quieres, de la ciudad que queremos en el futuro. Entonces, coincide, digamos, ese dinero público que se tiene que contratar respecto a grandes retos. Y ahí es donde me da la sensación de que no estamos trabajando bien la cadena de oportunidad que tenemos. Es decir, tenemos un problema con las emisiones, o sea, tenemos problemas climáticos, tenemos problemas de control de movilidad. No sé, estuve la semana pasada en las islas y, por ejemplo, todas las islas estaban colapsadas. Digamos, en Canarias, porque resulta que hay más coches de lo que es capaz de asumir, ¿no? la propia orografía o tenemos cierto tipo digamos, de cuestiones. Entonces, tenemos problemas, retos, por un lado. Luego tenemos la contratación que responde sin querer o directamente a las soluciones que se van contratando, responden en muchos casos a ese tipo de cuestiones, la gestión de residuos. O sea, estamos hablando de uno de los grandes contratos no municipales, son la gestión de residuos. Y me da la sensación de que los grandes operadores les interesa hasta cierto punto invertir, porque la optimización digamos, de los esfuerzos realizados, muchas veces hay una cierta contradicción, ¿no? Todo lo que sea eficiencia, lo que llama
Tengo un amigo en una gran compañía, digamos, una de las grandes compañías de infraestructura, que es el director de eficiencia operativa, que es el que se encarga de que eso esté optimizado, ¿no? Entonces, ya hay un debate. Entonces, estamos hablando de abordar el cambio de diálogo y además a este debate que estamos hablando de que el sistema hace que encima las pequeñas empresas que tienen soluciones innovadoras no acceden por las solvencias, por no sé qué. Entonces, yo no tengo la sensación de que la administración pública no es consciente de la potencia que tiene detrás sus contratos, su forma de entender los retos, ¿no? Su forma de entender los retos humanos. No son conscientes de que es un elemento más de promoción económica con todas las dificultades. Entonces, estamos hablando de que cuesta dialogar con las empresas, estamos hablando de que la burocracia todavía pesa bastante. ¿Y por qué no hablamos de la parte de oportunidad? Es decir, con ejemplos, ¿no? Concretos. Si una ciudad pone a su disposición los activos de la ciudad y una empresa sin contratarla, porque no tiene por qué contratarla, en un periodo todavía incipiente o un desarrollo, lo ve una empresa, ¿no? Otra gran empresa igual lo embebe y es capaz de acceder a otro tipo de licitaciones. Pero ahí partimos de una cosa que cuesta muchísimo, que es cómo todo el entramado del ayuntamiento, y hablamos de ayuntamientos, desde los juristas a los técnicos del área, se coordinan. ¿Cómo crees que se debe abordar la pregunta dentro de una administración? Porque además tú tienes la doble experiencia, de haber estado de un lado y ahora en el otro. ¿Tú qué crees que tiene que hacer un ayuntamiento para que esa potencia que tiene, digamos, a través de sus sistemas, bien sea su cesión del espacio o para poder hacer pruebas o la compra, qué tiene que hacer un ayuntamiento para que ese sistema funcione? Porque la sensación es que no se puede quedar en un solo departamento. No puede venir el departamento de contratación y lanzar este proyecto, o no puede venir el departamento de promoción económica, porque como no vayan unidos, esto no vale. ¿Cómo lo ves tú desde tu óptica? Bueno, yo creo que empezando por el final, me ha parecido muy interesante cuando veías o analizabas un poco la interrelación que puede haber entre áreas, departamentos y tal. Entonces, yo creo que estamos en un ámbito, por ejemplo, en el ámbito de los bancos de ensayos, de pruebas, los sandboxes y demás, donde es absolutamente imprescindible por dos motivos. Uno, por los efectos que tenga, por ejemplo, las pruebas de una determinada tecnología o de un producto. Explica un poco qué es un sandbox. Explica un poco qué es un sandbox. Igual vale, perdón. Antes de explicar sí. qué viene. Bueno, la verdad es que hay muchas palabras que suenan muy exóticas. Sandbox, ¿no? En el fondo un sandbox, alguien dirá, pues arena, caja. En el ámbito informático, imaginaos un ordenador. Yo quiero probar un programa nuevo en el ordenador, ¿no? Lo pongo y ¿qué pasaría si ese programa fracasa? Que se carga el ordenador, ¿no? Entonces, la idea del sandbox es generar un espacio, pero que el espacio puede ser un espacio físico, pueden ser infraestructuras, pueden ser instalaciones en las que yo pueda probar algo incluso antes de que salga al mercado, probar algo antes de que tenga que cumplir con la norma X, Y o Z, tenga yo que demostrar que lo cumplo. O sea, lo que estoy haciendo es pruebas precisamente para ver si funciona, pruebas para ver cómo responden esto. Y es verdad que a veces suena muy exótico, pero es que yo veo dos tipos, vamos a llamarle por seguir con el concepto de sandbox o de banco de pruebas, dos tipos de sandbox, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que a veces no hace falta... es verdad que a veces las empresas de consultoría puede sonar de cuanto más complejo sea mejor, ¿no? Se habla de sandboxes normativos y no normativos, ¿no? Por ejemplo, a mí yo siento absoluta pasión por los sandboxes no normativos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a organizar un espacio. Organizar quiere decir que quien quiera va a poder venir, lo va a hacer de forma, vamos a decir, protocolizada. Va a poder usar estos espacios en unas condiciones, con unas responsabilidades, con unos derechos también, con unas posibilidades de uso. Y hablabas de lo de la coordinación, ¿no? Cuando alguien piensa, bueno, en cualquier ayuntamiento lo sabéis, ¿no? Cuando alguien pide un espacio para organizar cualquier cosa, ¿qué es lo que pasa? Hay alguien que ha puesto ya una cara como diciendo, madre mía, pues que de jardines habrá que pedir informe, a alumbrado habrá que pedir otro, a policía municipal, a no sé qué, ¿no? Entonces la idea es tratar de, en los sandboxes no normativos o normativos, tratar de simplificar todos esos procesos, generar un proceso único, en el que no haya que pasar por todas las áreas para pedir todos los permisos, incluso a veces excepcionando, como pasa cuando hacéis cualquier convenio de colaboración, excepcionando las cargas
que puede suponer una cesión del espacio, las cargas económicas también, ¿no? Es decir, yo te ayudo, o sea, no te voy a cobrar tasas, pero es que además no te voy a hacer pasar el calvario de tener que ir, no digo en la ciudad que estamos ahora, que funcionará perfectamente, ¿eh? Pero con carácter general, dice, pues como tenga que ir a urbanismo a pedir una licencia. Jardines no hace un informe negativo porque resulta que hay que apoyar no sé qué allá. Bueno, yo me lo he visto esto ya hace muchos años. Entonces, claro, ¿cómo se consigue eso? Cuando una única dirección existe, ordena y determina que va a haber solo un camino para esto. Que el resto de cosas seguirán el camino que tenga que seguir en la ordenanza de no sé qué, en la ley de patrimonio de las administraciones públicas o de las haciendas locales y del impuesto de no sé qué. Pero en esto, para esto que es trascendente, porque es una política pública que va a ayudar no solo a que las empresas innoven, porque hay gente que dice, bueno, yo voy a ayudar, voy a poner yo mi ayuntamiento para que hagan pruebas aquí. Bueno, lo que vas a estimular es que los proyectos que vengan aquí sean proyectos que contribuyan a que todas esas estrategias, todos esos objetivos ambientales, sociales, todo lo que tú tienes que o sea, en tu ADN y estás queriendo incluso políticamente también resolver, el mercado se dirija hacia ellos. Y lo que dices, una gran empresa se fije en otra que están haciendo y traten de generar alianzas entre ellas y las puedas ver. Incluso tú que no comprabas antes eso porque ni sabías que existía, aunque no sea innovador realmente, porque ya existe, porque está en el mercado, pero tú no lo conoces y no lo compras porque nunca lo has usado. Es como cuando vas a un restaurante y dicen, ¿te gusta esto? Y dicen, no, pues si no has probado nunca. Pasa con los niños. A veces actúan las administraciones como niños. Dice, yo compro lo que sé. Dice, pero solo sabes esto de hace 50 años. Tendrás que descubrir otras cosas. Dice que no tengo tiempo, no tengo gente, no quiero problemas, pues si no el interventor, contratación, no sé, me pondrán problemas, ¿no? Entonces, generar, por ejemplo, una buena regulación, aunque sea no normativa. ¿No normativa qué significa? Que no hace falta saltarse todas las leyes. Los sandboxes no normativos lo que te permiten es, sin necesidad de excepcionar normativas, poder hacer uso de este banco de ensayos, de este banco de pruebas, que puede ser un espacio como este, o puede ser la ciudad, o puede ser los autobuses urbanos, o puede ser lo que sea, regularlo bien, dejar acceder transparentemente, sin amiguismos, hablas antes del pasado, ¿no? O de prácticas malas, de forma razonable. ¿Qué proyecto tienes? ¿Qué aporta para lo que yo busco, para los objetivos que yo tengo, los que yo tengo, ayuntamiento? Porque yo quiero contribuir a que esto se desarrolle. Incluso luego lo puedo comprar. Depende. Tendré que ver por qué procedimiento. O quizás cuando yo lance mi licitación de recogida de residuos o de limpieza o de mantenimiento de edificios, piense en incorporar alguna de estas cuestiones y haga que incluso esa pequeña empresa que ha creado eso, que es una gotita de arena, se expanda, ¿no? Entonces, fija, eso es un sandbox, ¿no? Se puede tener diferentes normas, test beds, living lab, lo que queráis, ¿no? Yo Pero, voy a contar una anécdota para que, uh-huh. digamos, los que están en la sala y demás cuenten una anécdota sobre esto, ¿no? Concretamente, en un ayuntamiento cercano, muy cercano, el equipo de tecnología de TechFriendly había desarrollado una tecnología y necesitábamos probarla. Era una tecnología todavía inmadura y necesitábamos probarla. Y entonces nos presentamos en el ayuntamiento para pedir permiso. Fuimos donde la alcalde o alcaldesa, para no nombrarle, y dijo, por supuesto, o sea, hay que probar esto, pero hay que hablar con servicios jurídicos, porque hay que hacer un uso del espacio público. Bueno, nunca se llegó a probar esa tecnología. ¿Por qué? Porque lo farragoso del proceso administrativo fue tan complejo que no se pudo llegar a aprobar, digamos, y tuvimos que ir a otro sistema, digamos, mucho más costoso de pruebas y marcados y demás. O sea, que irrumpió contra la propia compañía. Eso que estamos ahora hablando, imaginaros en coches autónomos. Por aquí andan vosotros, ¿no? El VIC, tenéis algún vehículo autónomo por ahí, ¿no? O sea, imagínate sacar a la carretera ahora mismo un vehículo autónomo. Al policía municipal le da la cabeza para atrás, ¿no? Entonces, el elemento, o sea, esa dificultad que nosotros la estamos viendo en nuestro propio día a día, eso es una dificultad, pero joder, yo lo veo como un elemento. Si dices que si tú diseñas ese espacio, lo veo como un elemento hasta de atracción de inversión. O sea, si tú pones una ciudad a disposición de las empresas del entorno, que no necesariamente sean solas las de la ciudad, sino otras empresas que puedan probar tecnología, ostras, se convierte en un laboratorio. Porque es que al final estamos hablando de el ayuntamiento es el 37% de la compra pública, el 13% del PIB, el valor de la compra pública, el valor que supone eso en mercado. Entonces, tú eso que dices, hacerlo regulatorio o no regulatorio, ¿sabes? Eso es una cosa que, bueno, pues que las circunstancias aunque estamos trabajando. Vamos a ver si conseguimos dar un paso
pues es muy, muy importante. Pregunta que no la hemos hecho, pero te la voy a lanzar ahora. ¿Tú podrías entender dentro de un laboratorio urbano, pregunta, dentro de un laboratorio urbano, por ejemplo, lanzar retos en formato de consulta preliminar, ¿lo podrías entender como parte del laboratorio urbano? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, es como una parte, me Mira, refiero, aunque no acaben en compra pública de innovación, sí, ni siquiera en compra, ¿sabes? bueno, yo creo que es una nueva forma de diálogo, es una forma de diálogo la consulta preliminar de mercado que puede servir para acabar en algo que necesitas comprar o para acabar en identificar proyectos que pueden servir para ser los seleccionados o ser el ámbito en el que vayas a trabajar. Y de hecho, en los sandboxes en los que, o bancos de pruebas, ensayos en los que estamos trabajando, en algunas ciudades justo se plantea esto, ¿no? Ellos marcan una serie de retos y lanzan incluso a la vez a veces consultas preliminares y deciden después, oye, pues mira, esto me interesa comprarlo y me interesa apoyarlo, incluso aunque esté un nivel de madurez muy pequeño, porque me interesa que el mercado vaya por aquí. O sea, es una forma, la compra pública innovadora es una forma de orientar al mercado. Y bueno, y lo que has comentado me parece muy importante, es una forma de atraer empresas. Y lo del living, en algunos sitios me hace gracia, perdón por tanto término en inglés, pero me hace mucha gracia porque en algunos sitios en los que estamos trabajando, dicen, no, nosotros lo que queremos es el living. Al principio decía, ¿qué querrá decir eso? Y dice, nosotros queremos que vengan empresas aquí. Si lo de probar y tal es una excusa para que vengan empresas aquí. Pero es un atractivo muy fuerte, porque te pongo a tu disposición todo esto y que sepa que todo. Y entonces, cuando hay empresas, tenemos, ya luego acabas conociendo, ¿no? Y dices, bueno, empresas que han pasado, antes hablábamos un poco del crecimiento de algunas empresas como la vuestra, ¿no? Que es admirable, ¿no? Y entonces, empresas, por ejemplo, ahora estoy pensando en una que empezó con 5 empleados, ya son 200 y pico, y que es la primera, no voy a decir marcas, pero es la primera en el mundo en una cuestión súper disruptiva. Y es que está siendo increíble. Y ha nacido de algo así. Ha nacido de que hicieron un convenio de colaboración con una comunidad autónoma en el que pensaron, por ejemplo, en cómo dar respuesta a, bueno, a una problemática, sin desvelarlo del todo, a una problemática que era las personas que viven lejos de los hospitales, cómo poder hacer para monitorizarlas, ¿no? Me pongo un ejemplo. Pero claro, muchas veces si te coge muy lejos, con perdón, igual no llegas, ¿vale? Entonces, ¿cómo esa empresa ha crecido en eso? Y justo con un convenio en el que se supone que no había un dinero, pero lo que era relevante era poner a tu disposición la posibilidad de que los pacientes del X comunidad autónoma tuvieran pues, un sistema de monitorización que tú les dejabas gratis. Pero para ti la importancia del dato, la importancia de saber cómo te equivocabas, la importancia de saber los errores, ¿eso cuánto vale? Has metido la palabra dato, ¿sabes? Aquí en la conversación. Bueno, yo qué sé, me ha salido, no hemos preparado nada, lo juro. Claro, porque es dentro de esos problemas, digamos, de colaboración público-privada, el dato es como el elemento crítico, ¿no? Dentro de los laboratorios, ¿no? Que es qué hacemos con los datos y cómo dejamos. Hoy no lo vamos a tratar, ¿eh? Porque si nos metemos con los datos, nos metemos ya con la siguiente liga, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a dar 5 minutos más, porque luego daremos espacio a la conversación, porque entiendo que todos estos ayuntamientos que tenemos por aquí hoy son ayuntamientos implicados, ¿no? En este tema de las políticas de innovación. Y vamos a hablar un poco digamos, has nombrado antes una cosa, y yo creo que somos un caso de la Alianza TechFriendly, el SLAB en este caso. Digo, hay una cosa que hablamos y que hay que reforzar, es lo mismo que nosotros. De hecho, lo curioso que en los proyectos digamos, de colaboración que tenemos, también aporta el departamento de marketing, es decir, un proyecto, digamos, de fomento de la compra pública e innovación, por ejemplo, que tenemos algunos compartidos, ¿no? Pues decíamos, ¿no? que curiosamente no solo tiene que trabajar el equipo, ¿no? de innovación urbana de Borja, ¿no? sino tiene que entrar marketing. Ahí nos hemos dado cuenta, ¿no? que las ciudades promueven poco sus instrumentos de innovación. Es decir, nos hemos dado cuenta que están muchas ciudades haciendo cosas, ¿no? Esa es otra. Es decir, no quiere decir que no haya ciudades haciendo cosas, pero lo visibilizan poco. O sea, no crees que, y tú creo que es un buen ejemplo, ¿no? Desde la parte jurídica, bueno, yo os animo a todos a mirar sus redes sociales porque son no sé, es digamos, el influencer dentro de la innovación en la contratación pública, ¿no? Pero decíamos que no podíamos ir solos, ¿no? O sea, que curiosamente necesitamos marketing, ¿no? El otro día, te voy a poner un ejemplo, voy a decir, proyectos Next Generation. ¿Qué pasa cuando cuando un proyecto Next Generation aparece solo un solo licitador? Les ponen, ¿cómo se dice? Una Bandera roja. bandera roja. Vale, entonces, ¿no? ¿Y qué pasa si además
de solo aparecer un licitador, eso no se aprovecha para convertirlo en un instrumento de innovación, ¿no? Porque, y pregunto, y está Borja, porque si no me equivoco, el proyecto que tenemos, por ejemplo, en Alcoy, lo van a financiar con FEDER, ¿no? O sea, es un proyecto de edificios, quieren hacerlo a través de fondos EDUSI, ¿no? Es utilizar los instrumentos que tenemos ahora mismo de capacidad de inversión, como Next Generation, como FEDER, o lo que está, convertirlo en un instrumento de innovación. O sea, ¿y qué pasa si no lo hacemos con fórmulas tipo compra, o sea, consulta, diálogo con el mercado? O encima nos encontramos con un solo licitador, o sea, que las ciudades tienen que vender. Quiero decir. Sí. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una es que una cosa es cuando haces algo y otra cosa cuando transmites que lo has hecho, ¿no? A veces pasa que hay personas que transmiten que no hacen nada y quien hace está enfocado mucho en hacer y poco en contar. Pero luego es verdad que tiene muchos efectos incluso jurídicos, porque, por ejemplo, el hecho de que solo haya en una licitación un único competidor, que es lo que le llamamos ya una red flag, una bandera roja, un síntoma casi de que se ha hablado con esa empresa y por eso ha venido, ¿no? Y a los efectos, por ejemplo, de correcciones financieras, o sea, de que te quiten el dinero que te han dado, es bastante importante. ¿Por qué? Porque como todos cometemos errores, seguro, disculpad si a lo largo de la sesión está improvisada he cometido yo alguno, pero como todos en los pliegos de condiciones, en las subvenciones, siempre hay algo que nos pueden achacar, ¿no? El grado máximo de aplicación viene cuando no ha habido competencia o ha habido solo uno, ¿no? Por eso es muy importante, efectivamente, implicar departamentos que lo que hagan es atraer y mostrar qué se está haciendo y publicitarlo de la máxima manera, ¿no? Entonces, comentábamos a veces que un problema puede ser que no hay esa interrelación entre departamentos o áreas, ¿no? A mí me pasa muchas veces que alguien te dice, Javier, haz todo esto. O sea, quizás yo puedo hacer la parte jurídica, ¿no? Pero me falta otra mucha. Y no es que por mucho esfuerzo que le ponga, no lo voy a conseguir, porque mi papel es otro y ya está, ¿no? Y al revés igual, hay quien hace muchas cosas, pero sin base jurídica, con lo cual luego le quitan el dinero, ¿no? Igual dice, he hecho una cosa, miedo me das, ¿no? Que no vengan a revisarte porque te van a encontrar fallos por todos los sitios, ¿no? Entonces yo creo que es imprescindible el saber contarlo y que tiene un efecto jurídico incluso muy importante, muy importante. Sí, yo la percepción que tengo es que tenemos una oportunidad, eso que transmite Javi, que es, fijaros todos los fondos que tenemos en este momento disponibles. Nunca hemos visto tanto dinero, ¿no? Y nos encontramos con que están trabajando departamentos técnicos a morir, preparando pliegos, los juristas, bueno, hablan cuando hablan, pero y si incorporamos a ese tipo de instrumentos a los departamentos de promoción económica y a los de comunicación de los ayuntamientos, ¿no? O sea, sin necesidad, ¿no? Los convertimos en elementos Entonces, si eso le das una forma ya tipo laboratorio, pues ya, pues, pero ya ni siquiera hacer eso. O sea, lo mismo que nosotros somos capaces de interaccionar entre equipos jurídicos, técnicos y de comunicación, pues lo mismo deberían las entidades locales y utilizar esa masa de dinero. Yo fíjate que antes decías que un solo licitador. Creo que esta vez, por lo que yo estoy escuchando por ahí, el problema es un problema es otro. No se presenta un licitador solo porque es que muchas veces o porque no se ha promovido suficientemente bien, pero ¿y si hacemos que eso enganche? Yo pongo un ejemplo, las zonas de bajas emisiones. 1.000 millones de euros, 1.000 millones de euros para zonas de bajas, bueno, 1.000 que van a ampliar ahora. Va a haber más dinero todavía. Para diseñar las zonas de bajas emisiones de todas las ciudades de más de 20, 50.000 habitantes. Claro, yo estos días he visto muchas tecnologías, digamos, interesantes para incorporar en ese tipo de proyectos. Si esto no se utiliza como un elemento de promoción económica, si no se utiliza como un elemento de promoción económica, los que más consigan optimizar su producción, eso quiere decir que puede haber una empresa que instale, si van a salir 100 proyectos, se lleve 90 porque es el que ha sido capaz de ser más eficiente. Que tampoco es malo en sí mismo, ¿no? Pero quiero decir que perdemos la oportunidad de convertir eso en un, ¿no? Pero claro, si eso no habla el jurista del ayuntamiento, con el técnico del ayuntamiento, con el de comunicación del ayuntamiento, aquello se queda, ¿no? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que quizás, bueno, yo he trabajado en el ámbito local, yo soy funcionario local, he trabajado 12 años llevando justo los temas de contratación. Sufrí, con perdón, el plan E en todas sus variantes, el primero, el segundo y tal. Además, yo coordinaba todo eso. Entonces, es verdad que yo, al menos desde mi punto de vista, cuando tú trabajas, casi lo que quieres es no hablar con nadie, para que te dejen seguir y pasar de tramo y que eso se apruebe cuanto antes. Lo que no quieres es comunicarte. Entonces es un problema, ¿no? Porque luego te das cuenta que tú no tienes las capacidades adecuadas.
por ejemplo, cuando generas iniciativas como los laboratorios urbanos o los TED-Best para probar tecnología, que ya está, pues bueno, que se quiere probar, está más madura, o los sandboxes de los que estamos hablando, bancos de ensayos o pruebas, lo chulos, ¿sabes lo que está haciendo? Que hay una especie de pensamiento inicial, o sea, primero de que es importante, y eso la cabeza lo tiene que transmitir, la alcaldía, la concejalía correspondiente lo transmite como algo que hay que hacer sí o sí, porque si eso no va, lo siguiente tampoco. Y lo que me está pareciendo súper interesante, más bonito, voy a decir en el lenguaje más emocional, es que desde el principio, ¿qué proyectos salen? ¿Cuáles salen y cuáles no? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Hay una implicación que no se ve en otros ámbitos que desde el principio aglutina a todas las áreas implicadas. Y entonces eso es muy chulo, porque parten de que las áreas implicadas tengan un conocimiento de cuál va a ser, vamos a decir, la normativa o la procedimentación que va a tener ese sandbox, cuáles van a ser los proyectos en los que se van a enfocar, cuál va a ser la tramitación que va a tener que haber, con todo el mundo de acuerdo. ¿Para qué? Para que luego uno no le ponga la barrera al otro por esto o por lo otro. Y es una pasada, porque ahí sí que se ve, incluso a veces suena mal decirlo, pero como la compra pública está todo tan burocratizado, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, y hay unos nodos, algunos interminables, ¿no? Que no te recurran, porque nos ha pasado ahora con una licitación, como dices, de fondos de Generation, que sí que ha habido concurrencia, pero alguien ha recurrido, se han llamado ahora y ha dicho, oye, ¿qué crees que tendrán éxito? Y digo, éxito no sé, pero espérate por lo menos un año a que te respondan. ¿Cómo va a ser un año? Ya verás. Entonces, ¿por qué? Porque hay miles de recursos, miles de recursos que se están interponiendo. ¿Que está bien que la gente recurra? Pero es que me paras todo. Entonces hay que poner el foco en hacer bien las cosas, pero lo que quiero decir es que quizás la contratación pública está muy bien, sobre todo la vertiente más innovadora, porque justo es en aquella que hay más permisividad, porque como no se conocen, no te ponen tantas pegas. De lo que, de lo que uno se conoce está empeñado en demostrar que hay algo mal, ¿no? Y los sandboxes, al tener un tratamiento diferente, al ser algo diferenciado, único, consigue que sí que suele haber un poco, no voy a mentir, sí que inicialmente, pues hasta que uno se pone de acuerdo, otros toman su papel, que le ves la cara antes de empezar, decir, a ver qué problema me busca. Pues yo creo que aquí hay un problema porque la interpretación del artículo tal, lo bonito es que ahí se soluciona todo. ¿Sabes lo que te pasó en el proyecto que me estás contando? Que no lo conozco, pero es que ahora tú imagínate replicar eso 100 veces, es imposible. Peléate una vez y exponencia a escala todo. Me explico, incluso políticamente, estratégicamente, prefiero pegarme una vez, pero dejar claro, dejar aprobado cómo vamos a funcionar, aunque nos cueste tiempo entendernos, para que luego este caso, vaya, la visión política era clara, la apuesta decidida, y de hecho hoy es el día que están en ello. no puede. Pero porque se dieron cuenta de eso no puede ser. ¿Me explico? Eso no puede ser. Entonces, eso que tú has transmitido, ¿no? Fijaros, o sea, que es que el concepto de laboratorio urbano y dotarle al laboratorio de instrumentos, ¿no?, de política pública va más allá. O sea, es un nuevo paradigma para la promoción económica. Es lo que hablamos muchas veces, ¿no? En muchos foros y los estamos aquí. Hay que cambiar los modelos de relación público-privada y convertir la ciudad en un elemento en sí mismo de promoción económica. Y yo soy bastante crítico con muchos de los sistemas de promoción económica al uso, porque al final sé que hay cosas que hay que hacer, pero las empresas estamos en un sistema de cambio tecnológico constante y ese sistema de cambio tecnológico constante no se produce en la administración. Entonces, para que eso se produzca, igual la administración tiene que dotar de estos recursos tipo laboratorio. Voy a dar espacio a la conversación. Iker, nos vamos a oír, ¿no? Sí. Entonces, si os parece, de una manera más o menos ordenada, porque estamos 40 y tantas personas, yo creo que si queréis podéis lanzarnos preguntas que os vamos a oír en la sala y los participantes de la sala también, por supuesto, que quieran comentar alguna cosa. ¿Hay alguna cuestión que se quiera comentar por ahí? Nadie va a... Está todo bien, ¿eh? O sea, no hay dudas. Eso que no vemos a nadie, porque hay alguno, ya le veo yo a Francisco, está mirando hacia abajo como en el colegio cuando se te genera esa capa de invisibilidad, que el profesor no te ve, pero os vemos. Gracias, por cierto, por haber encendido la cámara a algunas personas, que nos hace sentir un poquito más cerca. Supongo que hay veces que cuando te cuentan cosas que te suenan a nuevo, insisto, que le podemos llamar a las cosas el nombre que queráis, pero, por ejemplo, el hecho de generar un espacio en el que tú dejes que otros estén, pues, y quizás lo habéis hecho a través de convenios, a través de estas figuras, ¿no? Lo chulo sería decir, ¿cómo podemos orientarlo? No para que alguien venga, yo le deje usarlo, sino para que esos objetivos que yo tengo se alineen, ¿no? Un poco.
Y entonces igual le sonará no nuevo y dirán, bueno, Bueno, yo voy a José, esperar a ver qué hace otro. Y voy a decir, a ver si hay alguien, quiero saber quién lo ha hecho, quiero saber quién lo ha hecho para que cuando ya eso ya iré yo aprendiendo cómo. yo no hay por aquí nadie, ninguna, los miembros de la sala, ninguna. Aquí veo algún exalcalde por aquí que esto se lo sabe. Algún concejal también por aquí, ¿no? Y ninguna cuestión, ¿no? Bueno, ¿qué opináis sobre, o sea, cómo veis la implantación de este tipo de soluciones en vuestras ciudades? No sé si está Manuel, que tú eres de los más. Manolo Herrero, que ¿está por ahí, Manolo? No está. Nada. Carmen, ¿estás por ahí, Carmen? Aida sí que está, porque estamos viendo, Sí. salvo que esté, además está muy, Bueno, Aida, muy venga, contenta. a ti que te vemos. Dice que no. Que no quiere hablar. No. Yo cuando eso les pido casi que hagan gestos. Y Sí. ¿tú crees que esto lo ves viable? No sé qué ayuntamiento es. ¿De qué ayuntamiento es, Aida? Yo, bueno, hola a todos. Yo soy del Ayuntamiento de Rubí. A mí esto de la compra pública innovadora me coge como muy nuevo, por eso tenía mucho interés en esta jornada. Es algo que me genera mucho interés, pero realmente a mí lo que sí que me gustaría preguntar es, dentro de los procesos internos de un ayuntamiento, de los, sobre todo servicios centrales, ¿no? Intervención, secretaría, contratación, cómo se implementa, cómo se cambia, ¿no? Esta manera de ver el proceso de contratación de una forma tan innovadora. Yo creo que lo primero que hay que hacer es atraer. Y lo primero que hay que hacer es reflexionar sobre qué se quiere comprar, ¿vale? Porque yo creo que al final, yo soy jurídico, lo decía el otro día en un premio, ¿verdad? Yo creo que los jurídicos, ya has nombrado intervención, contratación, yo creo que hay que asumir el papel de herramienta. O sea, hay que asumir el papel de apoyo, cuando alguien necesita andar, ¿no? No el papel de zancadilla, papel de apoyo y el papel de acompañamiento. Entonces, yo creo que todo surge, o sea, el cambio de la compra pública en la tramitación tampoco vamos a decir que tenga grandes cambios. O sea, los documentos serán distintos, pero la forma de trabajo será parecida. Donde yo creo que viene el gran cambio es, por ejemplo, en hacer una primera cosa importante es la planificación de la contratación. Algo que, por deciros algo conocido, ¿vale? El artículo 28, apartado 3 de la Ley de Contratos, te impone programar y planificar la contratación. Claro, y eso hay muy pocas entidades que lo hacen de forma que valga la pena, ¿vale? Te publican allá un tocho de cosas que van a hacer, supuestamente, y lo toman casi más pues como algo, pues bueno, imperativo. Pero la idea, por ejemplo, sería dar difusión. Hablabas antes de marketing, de comunicación. Oye, queremos hacer esto, queremos implantar esto. ¿Qué pensáis? Me invento, este año toca contratar la limpieza, toca contratar esto. Tratar de atraer voces que hagan pensar si es posible de forma fácil, también diría, porque yo creo que los grandes cambios tienen que empezar por cosas pequeñas, pues si no es imposible. Pretender mover grandes máquinas a veces en un ayuntamiento es muy complicado y yo creo que hay que ser realista. Y sí que se puede. Entonces, mapas de demanda temprana, consultas preliminares, como veo que yo digo, perfil jurídico tienes que tener, pues vete a la ley, ¿no? Que a veces a un jurídico le dices una norma y ya se tranquiliza, ¿no? Y dice, pues si lo dice una norma, te vas al artículo 115 de la ley de contratos, te vas al artículo 28, apartado 3, ya tienes herramientas. Las consultas preliminares, nos hablaba Sergio. Entonces, cuando fruto de esa consulta preliminar alguien te dice, ostras, mira, creo que puedes hacer esto de manera distinta porque vas a obtener resultados diferentes, pues entonces viene todas las fichas de dominó empiezan a caer. Y en compra pública de innovación, si es que la compra pública que llamamos de tecnología innovadora, o sea, cuando ya hay un nivel de madurez muy cercano a la introducción en el mercado, se hace por procedimientos normales, como el que vas a conocer seguro, Aida, como el procedimiento abierto, el restringido, el que sea. O sea, procedimientos típicos. En lo tuyo, en contratación, en intervención, no tienen que cambiar. No hay que cambiar tanto el chip. Va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar es la sustancia. Lo que va a cambiar es lo que va dentro de ese documento, ¿no? Entonces yo creo que la forma de implantarlo es consultas preliminares y mapas de demanda temprano, tratar de transmitir a la gente que se puede hacer y se puede hacer de forma fácil y rápida, pero como le digamos encima que ahora eso va a costar 3 meses más o un año, nos va a mandar a freír churros, va a decir, no me da tiempo a hacer esto, voy a hacer ahora esto otro. O sea, verlo como una oportunidad de inversión de tiempo y que se vea que se recogen resultados. Y luego la contratación va seguido. Eso no tiene mucho lío. Luego hace falta traer a las empresas y hacerlo fácil. Pero como pongamos 1000 obstáculos, no va a venir nadie, ¿no? Pero bueno. Pues Yo quería, perdón, Hola, Carmen.
Hola, que antes estaba con otra cosa y no he sido rápida para coger el testigo. Hola a todos y muchísimas gracias, Sergio, como siempre, por esta iniciativa tan fantástica y que nos viene tan bien. Yo quería aportar, bueno, yo soy Carmen del Ayuntamiento de Castellón y quería aportar a Aida, por un lado, ¿no? Nosotros en el Ayuntamiento de Castellón, de la mano de TechFriendly, además, iniciamos el proceso de compra pública de innovación. Nos metimos un poco con una metodología. Yo creo que lo importante para dar seguridad tanto a los técnicos como a los secretarios interventores es tener un buen plan solvente, es decir, que haya personas detrás que controlen el tema y que te den seguridad, esa seguridad que todos necesitamos cuando vamos a abordar temas nuevos. Nosotros lo conseguimos dando pasos muy poco a poco, pero seguros, haciendo una formación cortita, pero intensa y adecuada tanto a los técnicos como a los habilitados nacionales, haciendo bien el mapa de demanda temprana, involucrando a todos los departamentos de la casa para ver qué retos y qué necesidades podían tener. Poco a poco también el secretario, sobre todo, fue cogiendo seguridad. La jefa de contratación también reaccionó muy bien al tema porque se veían muy apoyados. Las dudas que les surgían, teníamos personas que controlaban mucho, que se las podían resolver y les daba tranquilidad. Y por tanto, lo fuimos trabajando bien. Llegamos a plantear 2 consultas preliminares de mercado, una para la que sí que teníamos financiación y la otra para la que no teníamos financiación en ese momento, y la verdad que la que teníamos financiación, que en este caso era un FEDER, fue muy positivo y conseguimos cerrar todo el círculo. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Si bien es verdad que más allá de esas 2 consultas no hemos hecho ninguna más. Y ahí sí que es una reflexión que creo que tendríamos que profundizar, y es la siguiente. Obviamente la experiencia de lanzar las consultas fue súper positiva y fue algo muy innovador y nos dio mucha información muy necesaria, pero yo personalmente sigo viéndolo muy farragoso. Sigo viendo que esos formularios son infumables, que tienen que rellenar las empresas, que tú luego tienes que valorar, todas las actas que tienes que hacer después de todo. Claro, nosotros porque lo hicimos con una asistencia técnica que Sergio y todo su grupo, su equipazo, se encargaron de darnos soporte en todo, pero claro, si todo eso te lo tienes que comer tú solo en el ayuntamiento con tus recursos habituales, pues es muy complicado. Sin embargo, hay una se podría articular una fórmula más sencilla, porque ese diálogo con las empresas que tenemos siempre que lanzamos un contrato, y lo hacemos prácticamente todos los técnicos, el poder darle algo, una transparencia mayor, pero que pudiese ser un diálogo competitivo, no como el diálogo competitivo como fórmula jurídica que establece la ley, sino es que ese diálogo fuera más sencillo. Yo no sé, pues el Ayuntamiento de Castellón lanza una sesión de diálogo con empresas porque está interesada en comentar estos temas y que pudiesen inscribirse las que quieran, venir, los técnicos tomar notas, sobre ahí montar sus pliegos, cuando quieres consultar algo consultas y ya está. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Pero sin dar esa difusión, entonces queda como algo de oscurantismo y nos parece que estemos haciendo algo malo y no sea lo correcto. De esta manera abrimos a que otras muchas empresas que nosotros no conocemos nos puedan aportar su punto de vista, pero como algo más ligero, porque si no, montar realmente bien la consulta a mí me sigue pareciendo muy burocrático, muy farragoso, muy lento, y el resultado es muy bueno, pero yo creo que el camino que hay que llegar para ese resultado, pues estamos aquí para optimizar tiempos y recursos, ni es el más óptimo ni es el más en ese sentido, ¿sabes? Sí que es algo que me gustaría lanzar encima de la mesa, que a lo mejor esto que a mí no sé cómo, y Sergio lo sabe porque ya lo he hablado con él, me gustaría tenerlo de alguna manera regulado en mi ayuntamiento, no sé cómo, si con un sambo regulatorio, yo no lo sé cuál es la fórmula, pero que esta cooperación público-privada, que al final es cooperación público-privada muy necesaria, que a nivel municipal y en todos los departamentos la podamos dar un orden, una forma y pueda estar, no sé, pueda sernos más fácil de llevarla a cabo. Un poquito esa es mi reflexión desde nuestra experiencia, nuestra modesta experiencia en Castellón. ¿Me vas a permitir, Carmen, que te comente una cosa? Bueno, a mí hay cosas que me enfadan un poco, y es que en toda Europa el procedimiento de consulta preliminar de mercado no está regulado. Simplemente lo que se dice es que se puede hablar con empresas, se puede hablar con profesionales y no hay nada más. Y sí se dice que hay que hacer un informe en el que recojas con quién has hablado y luego des un poco más de plazo para presentar las ofertas. Si normalmente aquí tenemos 15 días de plazo, 20, 30, los que fueran, pues es un poquito más. Porque si yo estoy hablando con 2 personas, pues obviamente cuando saquen la licitación tendrán ya la oferta hecha y el resto van a ir un poquito justos. Pero no hay ninguna regulación más. Un poco lo que se comentaba antes es que
hay un pensamiento que yo creo que hay, el personal político es quien tiene que trabajar por quitar esa horrible idea de que las leyes que se hacen pues tratan de pensar en que quien las aplica pues es casi, no sé cómo explicarlo, ¿eh? Es decir, que hay una presunción de culpabilidad en quien trabaja en contratación, en la política, no sé qué. Es decir, hay tantos obstáculos. A lo que voy es a que el artículo 115 exige bastantes trámites más de lo que se debiera. Pero ahora, escucha una cosa, te puedo decir que hay entidades que han hecho 120 consultas preliminares. También te puedo decir otra cosa. Yo creo que una cosa es cuando hay un proyecto muy importante, muy estratégico, que aglutina, bueno, que es innovador también, que tiene que tener una tramitación y tiene que tener su curso. Mientras que para el día a día tenemos ya que asegurar, más hoy, hay elecciones ahora, es importante esto. Es importante que no quede duda. Tú lo has dicho siempre, por cierto, gracias por esa sinceridad, lo has dicho siempre, hablamos con alguien, es normal. Si yo ahora fuera a comprar vasos, es que yo no sabría qué tipo de cristal, qué rigidez tiene que tener, qué tamaño tiene que tener, que no lo sé. Entonces voy a llamar, pues estos vasos me han gustado, veo quién me los ha suministrado y hablo con él. Hay una cosa que las empresas nos enseñan siempre, que nos tenemos que diferenciar. Hay dos formas de diferenciarse una empresa. ¿Cuáles son? Por precio, lo que le llamamos los océanos rojos, nos mordemos hasta que aquello sangra y tal, o por diferenciarnos porque tenemos algo diferente que aportar. Entonces, ¿yo qué te voy a decir como empresa fabricante de vasos? Pues voy a tratar de que si el resto no tienen el sello ISO 92325, pues lo exijas. Y tú te lo vas a creer porque te voy a decir que eso es muy importante, te lo voy a justificar. ¿Yo qué quiero decir? Has dicho muy bien. Bien a las consultas preliminares, nos han sido útiles, pero nos cuestan mucho tiempo. Yo te diría, o sea, nosotros también hacemos consultas preliminares, largas, cortas, más difíciles o no. Te diría, hay que generar modelos sencillos de consultas preliminares de 2 o 3 folios en donde cambiar simplemente el título y poco más. Y lo que has dicho se puede hacer. No hay ningún inconveniente en la ley, ni en el artículo 115 ni en el 70, que es donde se regula esta cuestión, ¿vale? Entonces, simplemente tú puedes decir que quien tenga interés, tú quieres comprar tú quieres comprar vasos y entonces que quien quiera te mande un email poniendo en el asunto compra de vasos y te diga qué te propondría y por qué. Punto final. O puedes decir, oye, quiero comprar vasos, mandarme un email o no mandarme nada y acudir tal día a tal sesión. Te va a permitir dos cosas. Y voy a ser un poco sincero. La primera que te va a permitir es llamar a quien tú quieras, porque vas a generar un escenario público. Y en ese escenario público, nada te impide yo dirigirme a ella. No tengo un problema. ¿Por qué? Porque él también va a poder venir si quiere. Y en el fondo, no sé si me estás siguiendo, es regularizar una práctica que, bueno, y lo que hacemos es dar publicidad. Yo quiero hablar con ella o quiero hablar con él, pero no impido que tú puedas venir. Pero de forma rápida, porque nos pongamos a rellenar formularios está muy bien para ciertas cosas, donde necesitamos mucha información del tipo de empresa, de que va a venir, pero no. Yo creo que lo que estábamos comentando Carmen, además Carmen y yo hemos hablado bastante sobre esto. Yo creo que estos sistemas de laboratorios urbanos de compra de consultas generan un incremento de la transparencia, y nos genera un incremento del diálogo. Es verdad, Carmen, que tiene toda la razón, porque lo hemos vivido, ¿sabes? Junto con el equipo también de Silo, hemos vivido que muchas veces buscando ese mismo nos metemos en un proceso farragoso. Pero yo creo, salvo algunas cuestiones que tenemos, yo creo que el concepto que ha explicado Javi, ¿no? De esa buena planificación, la parte de planificación, comunicación, de reducción de los trámites en la parte de consultas preliminares y el concepto de dotar a la ciudad de un espacio piloto, si unes todo eso, lo conviertes en un instrumento de transparencia, de política pública, de promoción económica, de innovación y de mejorar el servicio público. O sea, es decir, que en el fondo, y tú, Carmen, en esto llevamos años todos discutiendo y hablando, ¿no? Y creo que eres referente, ¿no? En la gestión de este tipo de estrategias, ¿no? Pues es un poco cerrar el círculo de lo que llevamos todos, porque claro, ha escrito en el chat, creo que parece ahí, ha puesto, abridme el chat, por favor, que está, entonces, no ponía, no decía, hay que asure en la parte de los fondos, ¿no? O sea, los fondos se exigen, y Carmen es probablemente de las mayores especialistas en España de gestión de fondos europeos, ¿no? Exigen el máximo de concurrencia posible, porque si no te ponen, ¿no? Aparte que es bueno para pero atento al volumen que hay y todas las ciudades que hay, compitiendo en este momento para que la gente licite. Si tú regulas eso de una manera ordenada y saben las empresas que ahí va a tener una zona de pruebas, que vas a encontrar un diálogo sensato, o sea, si las empresas lo que queremos, en definitiva, es que cuanto mejor está organizado eso, más nos apetece competir. Ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? Eso es algo que yo creo que he dicho, es cuanto el sistema
gremial funciona y en la calle Zapatería nos encontramos todos, nos llevamos todos bien, ¿no? E intentamos hacer mejores zapatos. Luego que compre el mejor zapato el que quiere, ¿vale? Entonces, la contratación pública para mí es eso, en definitiva, es cuanto mejor es la administración que sabe que recepciona el proyecto y mejor lo haces, más competimos y con más ganas, ¿no? Oye, voy a responder, gracias Carmen. Oye, solo una cosita, se acabo de ver en el chat de Purificación Valdoví de la Sí, Agencia Valenciana de Innovación. Solo comentaros que el proyecto de Castellón fue financiado por la Agencia Valenciana de Innovación, toda la parte de compra pública de innovación, y la verdad que sin el apoyo suyo hubiera sido imposible implementarlo. O sea que animaros a todos a hacer uso de esas convocatorias de la AVI, que además para esto vienen fenomenal, y no lo había dicho antes y lo acabo de ver en el chat. Gracias. Carmen, Puri, hace mucho tiempo que no nos vemos. Que sepas que estamos trabajando para el Ministerio de Ciencia e Innovación y que nos han pedido el mapa de la CPI de España y que donde se ve claramente la zona de concentración de compra pública innovadora es la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Hay una pregunta de Esteban, ¿no? ¿Es posible en este tipo de fondos ir de la mano de una determinada empresa desde un principio del proyecto? Asegurar la pública concurrencia y el mayor número de licitaciones a la hora de contratar. ¿Respondes tú, Javi? Muy brevemente, sí. ¿Es posible en los fondos europeos ir de la mano de una determinada empresa? Sí. Bueno, lo primero es que es cierto que hay que asegurar concurrencia y el mayor número de licitadores. Eso no es incompatible con lo que le llamaríamos en contratación pública y está regulado también, si lo quieres ver, Esteban, en el artículo 28 de la Ley de Contratos, que hemos citado ya varias veces. Ahí se habla de iniciativa privada que, por cierto, en el ámbito de las concesiones tiene una regulación especial y hace que si las empresas tienen la iniciativa de promover concesiones tengan 5 puntos más por participar. Y además, de memoria digo que lo que ocurre si no ganan es que habría que tasar el estudio de habilidad que han hecho y han entregado y se les pagaría, ¿vale? Con lo cual, la respuesta es que sí. De hecho, sonará el Real Decreto Ley 36/2020, que es el que regula todo el tema de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que pone en la colaboración público-privada el acento. Por cierto, una cosa es ir desde el principio con alguien que tiene esa iniciativa de crear un contrato y otra cosa es que tenga que ser para él, ¿vale? O sea, eso no es posible. De hecho, se quiso que se hiciera. Yo no entendía por qué algunas entidades privadas promovían esta idea, ¿no? Que es lo que pasó con los PERTES o lo que quería que se pasara con los PERTES y otras cosas. Yo entiendo que la iniciativa privada es muy importante, que hay que saber tratarla para que no vulnere esa competencia, pero sí que es posible desde el inicio, pero con 2 garantías que las tenéis en el artículo 70, ¿vale? De la ley, ya lo repasáis. No sé si queda alguna pregunta. Sergio. Jorge. Buenos días a todos. Bueno, primero quiero dar enhorabuena por la fantástica jornada de hoy. Y yo puedo hablar de la experiencia que tenemos aquí en Ribeira. Es un ayuntamiento pequeño y modesto, pero un poco inquieto. Y nosotros hemos lanzado una consulta pública al mercado, financiada con fondos europeos. Tenemos una EDUSI y hemos hecho un híbrido lanzando una consulta al mercado para intentar resolver un problema que teníamos de seguridad vial en pasos de peatones. O sea, buscábamos de qué manera podían convivir el paso del flujo de vehículos, peatones y la convivencia con las bicicletas. Entonces lanzamos una consulta pública al mercado para que las empresas especialistas en la materia de seguridad vial pues nos enviaran información suficiente para que nosotros pudiésemos hacer el mejor pliego técnico posible para ubicar la mejor tecnología en dichos pasos de peatones. Y la verdad es que tuvimos una concurrencia, no recuerdo ahora si más o menos 10 o 12 propuestas, que luego hemos publicado en la plataforma de contratación el informe debido, ¿no? del estudio de las mismas, y a partir de ahí desarrollamos un pliego técnico en base a la información que hemos recabado y lo que más se ajustaba a nuestra necesidad, y lo hemos adjudicado recientemente, con lo cual lo que queríamos era hacer un poco un proyecto piloto de mejora de seguridad en pasos de peatones y que pudiese ser extrapolable a otro tipo de población similar o que tuviese el mismo problema. Y en ello andamos, financiado con fondos europeos, lógicamente cumpliendo con toda la trazabilidad que se debe cumplir. Pero una cosa que habla Carmen, habla Jorge, ¿no? Y me refiero que sois del grupo, como dice la secretaria, ¿no? Como dice Teresa Resgo, los ayuntamientos motivados, que llama, ¿no? Entonces, sois bastante ejemplares, sois ejemplos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero yo creo que
también un poco el foco y bueno, y aquí está Baracaldo, que está trabajando en la mega política y sois un grupo de ayuntamientos muy ejemplarizantes. Voy a ir cerrando porque nos hemos comprometido a la 1 y aunque yo lo siento mucho para los que no estáis aquí presentes, pero nosotros tenemos ahí a la derecha unos vinos y unos pinchos. Digo, a ver, ya sé que no se debería decir, pero, ¿sabes? Pero para que la próxima vengáis presencialmente, ¿no? Entonces, nada, simplemente muchas gracias y bueno, en principio, desde nuestra óptica y desde la máxima de la humildad, estamos trabajando, el equipo tanto del SLAB como Tech Friendly, estamos trabajando en bastantes proyectos de este tipo y vemos que estamos consiguiendo cerrar el círculo, que eso es algo que un poco el objetivo, y lo hablábamos un poco, es la suma de cierto tipo de instrumentos y políticas públicas están convirtiendo esa suma en ese proyecto, ¿no? que queríamos, ¿no? En definitiva, ¿no? Y también hay que decirlo, hemos aprendido con vosotros, ¿no? Hemos aprendido con Carmen, o sea, hemos aprendido con Manolo Herrero, hemos aprendido también, digamos, y ahora creo que vamos aprendiendo a cerrar el círculo de cómo ese concepto de ciudad laboratorio, con todos los instrumentos que van alrededor, se puede convertir en un instrumento de política pública. Somos capaces también de hacer más ágiles procedimientos que antes nos costaba más, porque también hemos aprendido, porque llevamos muchos años pegándonos contra esto y también y sabemos dónde hemos cometido errores, ¿no? Porque hemos hecho consultas preliminares donde no han participado empresas y eso sabíamos que hemos dicho, hostia, pues hay que incrementar el volumen de marketing, hay que incrementar el volumen de, ¿no? Entonces, hay que depurar mejor los retos, una cosa, ¿no? Que no hemos hablado, Carmen, o sea, depura los retos, porque como no plantear retos urbanos y no estén bien depurados, la gente no los entiende. ¿Me explico? Entonces, hemos aprendido mucho. Entonces, bueno, simplemente que el objetivo era un poco de compartir y difundir un poquito de conocimiento. Vamos cerrando. Cualquiera que estamos a vuestra disposición, cualquier cuestión que nos queráis comentar, pues estamos a vuestra disposición y el equipo de marketing que ha montado, muchas gracias porque habéis montado esto en 4 días, por lo tanto, gracias. En la semana de Smart City Expo, o sea que doble de curro, por lo tanto, que muchas gracias y gracias a todos por participar. Nos vemos. Muchas gracias. Recording stop.